El arrogante Wes Fanson, conocido como el noble despreciable, se enfrentó a su oponente, Alan. Desafió a Alan y le preguntó si un simple plebeyo realmente creía que podía vencerlo. Alan, con una sonrisa confiada, declaró que la batalla de entrenamiento estaba por comenzar, instando a Bass a hacer lo mejor que pudiera. Cuando comenzó la batalla de entrenamiento, Bass avanzó con golpes rápidos y poderosos, con la intención de humillar públicamente a cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Llamó a Lilith y le indicó que observara su destreza. Momentos después, la batalla concluyó. Vice, sereno y victorioso, se alejó de su oponente derrotado, que yacía tendido en el suelo. Un grito lejano del señor Weiss repitió, presumiblemente de Lilith, presenciando su triunfo. Sin embargo, la narrativa cambió abruptamente. El mismo Wes Fanson, su noble y despreciable yo, se mostró en un estado de absoluta derrota, con el rostro contorsionado por la angustia, el cuerpo golpeado y destrozado. Esta derrota no se produjo en el mundo físico, sino dentro de un juego. Un joven, absorto en la pantalla de su computadora, acaba de alcanzar a Claire en una batalla contra Vice. La pantalla indicaba claramente que Vice había sido derrotado por el protagonista, Alan. El joven, el jugador, siguió reflexionando sobre el desenlace del partido. Razonó que Vice había perdido todo después de su derrota, y finalmente murió y fue utilizado como escudo por el rey demonio. Mientras estos pensamientos pasaban por su mente, de repente se desplomó y el mando del juego se le cayó de las manos. Luego, la escena pasó a una mansión grande e imponente, cuya arquitectura sugería un lugar de riqueza y poder. En el interior, Lilith, la criada, estaba parada en un pasillo poco iluminado, con el rostro marcado por el miedo y la angustia. El corredor se extendía en una oscuridad opresiva, sugiriendo una presencia inquietante. Sus temores se hicieron realidad cuando la encontraron, atada en defensa, arrodillada en el suelo. De pie junto a ella, con una sonrisa cruel en su rostro, estaba Wes Fanson, sosteniendo un palo delgado, sus intenciones claramente maliciosas. Se quedó mirando a la doncella atada, quien lo miró con una mezcla de confusión y terror, su pequeño jadeo apenas audible en el tenso silencio. Abrió los ojos, con la mirada muy abierta por la sorpresa, como si despertara a una realidad desconocida. Cerca de allí, una mujer joven con coletas, atada y angustiada, se movía, con la voz temblorosa mientras cuestionaba su ubicación y la identidad de su captor. Él estaba de pie junto a ella, con un látigo en la mano, su propia mente en confusión mientras murmuraba, ¿Qué significa esto? Recordó haber jugado un videojuego hace unos momentos, pero ahora, frente a él, una mujer yacía indecorosamente atada. La opulenta habitación que los rodeaba les resultaba desconocida, pero él sostenía el látigo, un testimonio silencioso de su actual y desconcertante situación. Mientras la miraba fijamente, surgió un pensamiento, ella es una chica increíblemente hermosa. La mujer atada, Lilith, lo miró con los ojos llenos de preocupación y le preguntó, Señor Weiss, ¿qué pasó? Sintió una extraña familiaridad con ella y se preguntó si la había visto antes en algún lugar. El nombre Weiss lo golpeó con una comprensión aterradora. Se llevó las manos a la cara, con los ojos muy abiertos por el terror, cuando la verdad se reveló, me había convertido en el despreciable villano Wes Fanson, el villano del juego de fantasía de la escuela secundaria Noblesse Oblige que he completado muchas veces. No había ninguna duda. Recordó el juego Noblesse Oblige, una aventura de fantasía de la escuela secundaria al que había jugado innumerables veces. En su historia, Wase es el villano que se opuso al protagonista, Alan. Vice, un desgraciado que usaba su poder para atormentar sin piedad a los más débiles, acabó perdiéndolo todo tras ser completamente derrotado por el protagonista. Cayó tan bajo que terminó sirviendo al rey demonio, y al final fue usado como escudo y murió. Entonces, quedó clara la identidad de la mujer atada. Entonces esta mujer atada es Lilith Scarlet, la criada. Me vino a la mente un pensamiento escalofriante, ahora que lo pienso, Weiss tenía la afición de atormentar a Lilith, ¿no? La silueta de Weiss golpeando a Lilith confirmó la cruel realidad de su nueva existencia. Retrocedió ante el recuerdo de la crueldad de su yo pasado, con el rostro contorsionado por la angustia. Se preguntó en voz alta, aunque solo para sí mismo, ¿por qué haría tal acto, etiquetando a Alex Bass como una persona verdaderamente horrible? Su mirada se posó en las manos atadas de Lilith y un impulso inmediato de liberarla surgió dentro de él. Internamente reflexionó que una mujer tan hermosa no debería ser sometida a tal trato. Sin embargo, un momento de vacilación lo venció. Se preguntó si un cambio repentino y drástico en su comportamiento les parecería sospechoso o extraño a quienes lo rodeaban, especialmente a Lilith. A pesar de su conflicto interno, reconoció que no podía dejarla así sin más. Con un tono forzado y monótono, decidió posponer una resolución total, afirmando que dejaría las cosas como estaban por hoy, aunque sus acciones sugerían lo contrario ya que todavía la sostenía del brazo. Observó a Lilith, que estaba visiblemente temblando, y una ola de genuina preocupación lo invadió. Se preguntó quién podría haberle infligido tanta angustia, sintiendo pena por su frágil estado. Una ola de determinación lo venció. Declaró que necesitaba actuar y extendió las manos mientras un brillo tenue y etéreo comenzaba a emanar de sus palmas, sorprendiendo a Lilith. Un suave suspiro de alivio se le escapó cuando el rostro de Lilith, una vez marcado por el miedo, ahora mostró un atisbo de sorpresa y consuelo. Había tenido éxito en su empresa. Su mente se aceleró, recordando detalles de la guía de estrategia del juego.
Se dio cuenta de que solo usaría la magia curativa inicial, una poderosa habilidad que los desarrolladores originales habían ocultado intencionalmente a los jugadores. Tratando de mantener su fachada de villano, explicó torpemente que simplemente estaba practicando magia curativa y que sus acciones no tenían nada que ver con sus palabras, tratando de descartar cualquier idea de bondad. Lilith, sin embargo, estaba abrumada por la emoción. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras expresaba su profunda sorpresa y sincero agradecimiento al maestro Weiss, dejándolo visiblemente avergonzado por su sincera reacción. Se preguntó si su tormento pasado había hecho sumisa a Lilith, pero ella le dio las gracias a pesar de sus acciones malvadas. Se dio cuenta de que no era consciente de su propia magia curativa. Una ola de angustia lo invadió mientras se disculpaba internamente por todo lo que había hecho hasta ese momento, prometiendo no volver a repetir tales acciones. Mientras tanto, Leonard estaba afuera de la gran mansión, con los ojos muy abiertos en una expresión de profunda sorpresa. Dentro del opulento comedor, Vice estaba sentado solo ante la enorme mesa, mirando hacia abajo. Lilith permaneció respetuosamente cerca mientras Evis, el mayordomo jefe, le servía la comida meticulosamente. Mientras Evis colocaba el plato delante de él, el experimentado mayordomo reflexionó que el Exvas normalmente encontraría la comida insatisfactoria y arrojaría el plato al suelo. Luego se dirigió al joven maestro, confirmando su presencia. Weiss, todavía mirando hacia abajo, admitió en voz baja que antes despreciaba la comida y se disculpó por su comportamiento pasado. Sevis observó con mirada severa y atenta mientras Weiss, evitando el contacto visual, añadía que la comida de hoy estaba perfectamente sazonada. La expresión del mayordomo se suavizó ligeramente cuando pronunció, joven maestro Weiss. De repente, Sevis estalló en un ataque de emoción, abrió los brazos y declaró que palabras tan amables eran totalmente merecidas. Weiss, visiblemente avergonzada y sudando, solo podía pensar, solo comí, más. Mientras Evis, secándose una lágrima del ojo, lo elogiaba calificándolo de maravilloso. Lilith y otra doncella observaron, igualmente conmovidas por la escena. Observó las profundas reacciones emocionales de Lilith y Sevis y se dio cuenta de que estaban tan conmovidos que no entendían que él era una persona completamente diferente. Se preguntó si realmente creían que Weiss acababa de madurar. Reflexionó sobre las acciones del ex-Weiss, concluyendo que su comportamiento pasado debe haber sido verdaderamente terrible para provocar reacciones tan abrumadoras por parte de quienes lo rodeaban. De regreso a su habitación, tomó una decisión definitiva, desechando el látigo que simbolizaba su antigua crueldad. A partir de ese momento, se comprometió a hacer todo lo posible para no volver a entristecer a Lilith ni a ninguna otra mujer. De pie entre los restos de una pared en ruinas, sostenía el látigo desechado y mantenía la mirada fija. Sabía que necesitaba cambiar más que nadie. Las expectativas del mundo pesaban mucho, como noble se le exigía que asistiera a una prestigiosa academia. El examen de ingreso a esta institución se realizaría dentro de un año, cuando cumpliera 15 años. La narración contaba como Vice, tras perder la prueba de combate contra el protagonista, vio caer su reputación y su lista de enemigos crecer exponencialmente. Apretó los puños, con una determinación feroz en sus ojos mientras consideraba la posibilidad de alterar su destino. Si el futuro realmente podía cambiar y podía evitar perder ante el protagonista, entonces no había otra opción que actuar. El látigo desechado, símbolo de su pasado, yacía roto y olvidado entre escombros esparcidos, un testimonio de su determinación. Con un renovado sentido de propósito, decidió apartarse del camino de la ruina y dedicarse a evitarlo a toda costa. Las lágrimas corrieron por su rostro, una profunda liberación emocional que marcó la intensidad de su compromiso con este nuevo y arduo viaje. Se estremeció, con los ojos muy abiertos ante la repentina y aguda comprensión. Ante él, se alzaba una figura sombría, un vívido recordatorio del protagonista al que estaba destinado a enfrentarse, el que provocaría su caída. A pesar de su determinación, el riguroso entrenamiento ya empezaba a pasarle factura. Se desplomó contra el tocón de un árbol, exhausto, su cuerpo se negaba a moverse. Observando con una mirada severa estaba Melky Javides, el aventurero de rango S que había buscado. Ella cuestionó si realmente se estaba tomando en serio su entrenamiento, a lo que él respondió débilmente, explicando su necesidad de un breve descanso. Escuchó su expresión suavizarse ligeramente cuando le ofreció un momento para descansar si realmente lo deseaba. Pero sus ojos rápidamente se agudizaron, su mirada intensa mientras agregaba una escalofriante advertencia. Podía descansar si quería que lo llamaran perdedor desde el primer día de clases. Recordó cómo había utilizado sus conexiones nobles para persuadir a esa persona increíble para que se convirtiera en su maestro. Ahora, bajo su tutela, lo estaban empujando hasta sus límites absolutos, y su voz aguda le ordenó doblar las rodillas, levantar las muñecas y asumir la postura del verdugo. Milka Vitas, una espadachina que apareció originalmente en la fase final del juego, era considerada una de las más fuertes de la capital. Él le había pedido específicamente que olvidara su condición de noble y lo entrenara sin piedad. Sin embargo, tuvo que admitir que sus métodos eran increíblemente sádicos y aterradores. Ella observó, con una delgada e inquietante sonrisa jugando en sus labios. Más tarde, Lilith se acercó a él y le presentó un artículo que había solicitado. Notó un carácter inscrito en él y preguntó sobre su significado. Milk, de pie cerca, explicó lo que significaba luchar hasta la muerte. Mientras tanto,
El juego conocido como Noblesse Oblige era un juego de muerte de dificultad extremadamente alta, que solo podía completarse mediante intentos repetidos. El jugador, magullado y exhausto, yacía tendido en el suelo, testimonio de su carácter implacable. Sabía que dominar el manejo de la espada y la magia requería una resistencia física excepcional, pero la intensidad de su régimen actual parecía completamente demencial. Su agotador día comenzó con la práctica meticulosa de posturas de combate, cada uno de sus movimientos observado por los miles que lo habitan. A esto le siguió un entrenamiento de fuerza infernal, llevando su cuerpo a sus límites absolutos hasta que colapsó, solo para volver a levantarse y correr incansablemente, aumentando su resistencia. Repitió estos ejercicios brutales, flexiones, carreras, paradas, desde la mañana hasta la noche, un ciclo interminable de esfuerzo, sin permitirse nunca rendirse. Al caer la noche, Sevis, el mayordomo jefe, le presentó un menú meticulosamente preparado y rico en proteínas, que atendía sus necesidades dietéticas específicas. Entendió que una nutrición adecuada era tan vital como entrenar para fortalecer su cuerpo, incluso si la magia curativa podía reparar sus heridas físicas. Habían pasado 2 semanas desde el inicio de su arduo entrenamiento, y Sevis se disculpó sin pretensiones por interrumpir su comida a pesar de su apretada agenda. Sevis, sin embargo, le aseguró que podría soportar cualquier exceso de trabajo y agradeció el apoyo inquebrantable del mayordomo. Habían pasado 3 semanas desde el inicio de su entrenamiento y tenía las marcas de su incansable esfuerzo, el sudor goteaba por su frente. Los días se fueron prolongando, cada uno de ellos un auténtico infierno, y al principio, al mediodía, estaba completamente agotado. Al reflexionar, se dio cuenta de que el sol ya se había puesto en el horizonte, marcando el paso de un día más. Ya estaba agotado por el riguroso régimen físico de Master Milk, pero su cuerpo finalmente se había adaptado. Había llegado el momento de convocar al maestro de la magia. Sevis le indicó al recién llegado que entrara, mientras esperaba en silencio que el maestro mágico fuera más amable que su instructor anterior. Cuando la puerta crujió, una figura entró en la habitación y se preguntó qué clase de maestro había llegado. Un sombrero de copa, aparentemente flotando, descendió sobre una mesa cercana, una divertida muestra de magia. La nueva maestra se presentó como Melkia Vives, la aventurera de Hank S. Sus ojos se abrieron con incredulidad y cayó de rodillas, completamente consternada. No, tú otra vez, exclamó. Ella observó con el ceño levemente fruncido, preguntándose por qué el destino se unió en circunstancias tan similares. Con una sonrisa confiada, lo saludó, revelando que no solo era una espadachina experimentada, sino que también dominaba la magia. Se volvió hacia Sevis, con la voz llena de sorpresa, preguntándole si Milk era realmente una espadachina mágica capaz de usar 2 elementos de los 4 grandes hechizos. Luego regañó a Sevis, recordando que había pedido un gentil maestro de asteriscos. Milk, con una sonrisa cómplice, le aseguró que ella también era una profesional. Lo tomó por sorpresa y le preguntó si hablaba en serio. Luego declaró que le enseñaría magia con amabilidad. Él hizo una mueca, su rostro se contorsionó en una mueca, cuando se dio cuenta de que ella había escuchado su petición anterior de un instructor amable. Después, se encontró descalzo sobre una roca, un torrente de agua cayendo sobre él, obligándolo a concentrar su poder mágico. La voz de Milk atravesó el rugido de la cascada, ordenándole que no cerrara los ojos y concentrara su energía mágica. Ella le exigió que continuara 2 horas más. Gritó de agonía, con el rostro empapado de sudor y lágrimas, preguntándose cómo esto podía considerarse más amable que su entrenamiento con la espada. Milk se mantuvo firme, con los brazos cruzados, explicando que para usar magia se necesitaba poder mágico, y para aumentar ese poder no había otra opción que el esfuerzo constante. Soportó un entrenamiento implacable, llevado hasta sus límites absolutos. Milk Habita se cernía sobre él, con voz firme, exigiéndole que repitiera los agotadores ejercicios todos los días hasta que se desmayara por agotamiento. Magullado y empapado, la absoluta intensidad del régimen era evidente en su expresión tensa. Con el paso de los días, su entrenamiento se expandió más allá de la magia básica. También comenzó a entrenarse en combate, empuñando una espada de madera bajo la atenta y crítica mirada de Milk, añadiendo otra capa de rigor a su ya brutal régimen. Durante el entrenamiento, Milk esquivaba sus ataques sin esfuerzo, sus movimientos eran fluidos y precisos. Ella observó sus luchas y comentó que todavía tenía muchas debilidades, un recordatorio constante del largo camino por recorrer. El intenso entrenamiento de combate a menudo lo dejaba magullado y magullado. Después de una sesión particularmente dura, yació postrado en el suelo, con el cuerpo dolorido, hasta que Lilith corrió a su lado, iniciando inmediatamente magia curativa para tratar sus heridas. Reconoció la dura evaluación de Milk y se dio cuenta de que él era solo un buen saco de boxeo para su entrenamiento. Luego agradeció a Lilith por su oportuna intervención y ella, a su vez, le prometió apoyo continuo con magia curativa, animándola a seguir esforzándose. A pesar del constante dolor de las clases tan marcado en su rostro, un destello de introspección cruzó por su mente. Esta fuerza implacable dentro de él le resultaba extraña. Continuó luchando a través de la exposición elemental, su cuerpo envuelto en energía mágica, mientras una pregunta interna resonaba en sus pensamientos. ¿Por qué alguien tan vago como él se esforzaba tanto?
Su mente vagaba hacia su vida pasada, donde siempre había huido de los desafíos, existiendo como poco más que un cadáver viviente, desprovisto de ambición o motivación. Reflexionó sobre el profundo cambio, cuestionando qué había cambiado entre su vida pasada y actual que ahora le permitía ejercer un esfuerzo tan inmenso para superar los límites que antes aceptaba. Habían pasado 2 meses desde el inicio de su arduo entrenamiento. Estaba sentado cerca de una cascada, con el cuerpo cansado pero su determinación inquebrantable, un testimonio de su nueva e inexplicable fuerza de voluntad. Sintió un suave toque en su cabeza, un marcado contraste con el rigor habitual de su entrenamiento. Milka Vitas, su formidable instructora, lo acariciaba con expresión elegible. Ella le ofreció una rara y suave sonrisa, haciéndole saber que había mejorado considerablemente, habiendo alcanzado con éxito la marca de 2 horas en su último objetivo de entrenamiento. Mientras ella seguía acariciando su cabello, él se preguntó si la amabilidad inesperada era el suave entrenamiento del que había hablado su maestro. Sus ojos se abrieron ligeramente ante la sorpresa del pensamiento. Ella confirmó sus sospechas y le explicó que, de hecho, cada vez que él lograba un objetivo, ella lo recompensaba con una sola palmadita en la cabeza. El sudor goteaba por su frente mientras reflexionaba internamente que el equilibrio entre una recompensa tan insignificante y el castigo brutal que soportó parecía completamente desequilibrado. En ese momento, Lilith se acercó, con expresión preocupada. Milk se volvió hacia ella y luego volvió a mirar a Vice y le dijo que estaba equivocado en su evaluación. Lilith, que llevaba una cesta de almuerzo cuidadosamente preparada, anunció su llegada, después de haber traído sustento al joven maestro Weiss. Luego Milk aclaró, con una sonrisa maliciosa, que las recompensas que debía recibir debían venir de otros, ya que ella era la única responsable de imponer los castigos. Lilith amablemente le ofreció el almuerzo, recordándole que nunca olvidara la existencia de quienes lo apoyaron, ya que fue su presencia la que le permitió esforzarse tan incansablemente. Miró a Milk y Lilith y se dio cuenta profundamente de que su capacidad para esforzarse y resistir era realmente gracias a todos ellos. Reflexionó sobre Sevis, quien constantemente lo apoyaba con sustento, y Lilith, quien siempre estuvo fiel a su lado. También pensó en el profesor Milk, cuyos rigurosos métodos estaban diseñados para endurecerlo para su propio crecimiento. En su vida pasada, el vanidoso anterior y su otro yo habían sido completamente egocéntricos, pensando solo en sí mismos. Nunca habían sido reprendidos y por eso nadie les había ofrecido apoyo. Se preguntó si lo que realmente necesitaba era una combinación de campana de amor y látigo, un equilibrio entre estímulo y disciplina estricta. Vio los rostros de Lilith, Niuk y Sibis en su mente. Pero ahora, declaró internamente, dejaría de vivir solo para sí mismo. Él cambiaría. A partir de ese momento, no traería tristeza a Lilith ni a los demás. Su yo mejorado se mostraría a todos. Hasta ahora, su único objetivo había sido evitar la muerte y la autodestrucción. Vio a Lilith y a Milk, y a él mismo exhausto. Evitaría el camino de la ruina, para él y para todos los demás, colocándose con confianza entre Lilith y Milk. El entrenamiento continuó sin descanso, llevándolo a sus límites absolutos, el sudor y las lágrimas corrían por su rostro mientras soportaba el régimen agotador. Aún así, le resultó difícil. Milk Vitas, que lo observaba, declaró que su próximo objetivo era una sesión de 4 horas, instándolo a esforzarse hasta desmayar. Se preguntó si podría hacer más, si realmente podría manejarlo. Se extendía la bulliciosa Baldy Lake City, un vibrante centro de actividad. Por sus calles caminaron en vano, acompañados por la formidable Leche y la siempre atenta Lilith, atrayendo su presencia las miradas despreocupadas de los habitantes. Esta misma ciudad, Doubt League, ocupó un lugar significativo en la historia del juego, siendo el primer asentamiento importante al que el protagonista estaba destinado a llegar. Mientras observaba su entorno, Wei se dio cuenta de que no se trataba de una llegada cualquiera. Se dio cuenta con un sobresalto de que toda la situación era una trampa. Se volvió hacia Milk con expresión preocupada y notó que la seguridad de la ciudad seguía tan grave como siempre. Mientras tanto, otros ciudadanos, ajenos al peligro subyacente, siguieron con sus vidas, algunos incluso gritando acerca de sobrevivir. Con un brillo decidido en sus ojos, hizo una pregunta directa, buscando claridad sobre la amenaza inmediata. ¿Quién es mi oponente? Reflexionó sobre las implicaciones de una pelea real, preguntándose si realmente significaba luchar contra un matón al azar. Habían pasado 3 meses desde el inicio de su entrenamiento, y ahora había sido asignado a una prueba de combate en esta misma ciudad, sugiriendo que finalmente había llegado el momento de un verdadero desafío. Milk, observando su reacción, le ofreció una sonrisa cómplice, casi astuta, y sus ojos brillaron con un toque de diversión. Él, sin embargo, permaneció con los ojos muy abiertos y sorprendido por los acontecimientos que se estaban desarrollando. A pesar de su resistente inquietud, Lilith, siempre su fiel compañera, le ofreció una sonrisa alegre y alentadora, pidiéndole que se animara. Ella le aseguró que ya estaba pensando en el mejor oponente posible para él y le dijo que lo esperara con ansias.
Él, sin embargo, todavía no sentía nada que pudiera realmente calmarlo. Mientras tanto, en otras partes de la ciudad, otro grupo, incluido el nuevo protagonista, caminaba por las calles. Dos hombres de mal carácter los observaron desde la distancia, uno de ellos les hizo un gesto a los recién llegados y les comentó, miren a esos tipos. Sosteniendo una botella, asintió agregando un comentario lascivo sobre una de las mujeres del grupo, afirmando, esa niña me gusta, es mi tipo. Mientras su compañero miraba, hay una niña con buen cuerpo. Él y Lilith fueron abordados por dos hombres desagradables que hicieron comentarios lascivos sobre Lilith. Uno de los hombres les advirtió que tuvieran cuidado con sus palabras, mientras el otro cuestionaba descaradamente cómo un chico engreído podía ir acompañado de tanta belleza. Una misteriosa mujer encapuchada, que acompañaba al grupo del protagonista, permaneció en silencio, observando el intercambio. Observó las figuras de los dos hombres alejándose, con una expresión sombría. Internamente, reconoció que la ciudad de la Vault League era de hecho un nido de malhechores, tal como sospechaba. Mientras seguían caminando, pensó que ese tipo de individuos eran realmente molestos. Decidió que, independientemente de la presencia de Milk Sanse, necesitaba proteger a Lilith a toda costa. La mujer encapuchada, al sentir la tensión persistente, desestimó con calma a los acosadores, afirmando que no eran gran cosa. Se giró hacia ella, un leve escapó de sus labios, sorprendido por su indiferencia. Él consideró sus palabras por un momento y luego admitió que ella tenía razón. Lilith, a su vez, sonrió gentilmente, aparentemente tranquilizada por el intercambio. Continuó reflexionando sobre el encuentro anterior, preguntándose si había sido solo su imaginación, pero el sentimiento persistía, era como si una intensa sed de sangre hubiera emanado de los hombres. Lilith, a su lado, todavía lucía una suave sonrisa. El grupo pronto llegó al gremio de aventureros, un concurrido establecimiento con varias mesas y un largo mostrador, lleno de clientes diversos. En el interior, en el mostrador, él y la mujer encapuchada fueron atendidos por un amigable barman, los sonidos del gremio llenaban el aire a su alrededor. Sin que ellos lo supieran, los dos hombres que los habían acosado antes, ahora acompañados por un compañero calvo y de rostro severo, los observaban desde el otro lado de la sala del gremio, con expresiones amenazadoras. Los tres hombres se acercaron a su mesa y su presencia arrojó una sombra sobre él. El hombre corpulento, uno de los acosadores iniciales, señaló con el dedo y le exigió que se fuera. Reconoció a los hombres que lo habían desafiado y los identificó como los hermanos Bolden, sus oponentes designados. Una gota de sudor le corrió por la sien, revelando su aprensión. Mientras procesaba esto, Milk, de pie cerca con Lilith, explicó con calma los antecedentes de los hermanos Bolda. Ella narró sus atroces crímenes, violaciones, robos, secuestros, asesinatos y tráfico de esclavos, que durante mucho tiempo habían sido ignorados debido a los sobornos. Luego reveló que los funcionarios corruptos que los protegían ahora estaban encarcelados, dejando a los hermanos vulnerables. Milk concluyó que eran oponentes perfectos para una pelea real, sugiriendo que no había necesidad de piedad, y luego preguntó si estaban listos para irse. Ella se inclinó y le pidió que escuchara con atención. Al fondo, los hermanos Bolden continuaron su exhibición agresiva, uno pateando un objeto invisible mientras otro sujetaba bruscamente a una mujer, siendo evidente su naturaleza violenta. Su expresión se volvió seria al reconocer su fuerza y coraje inherentes. Sin embargo, ella rápidamente le recordó sus críticas por su falta de experiencia real en combate. Ella continuó, explicando que el combate real era un camino inevitable que tendría que tomar y, por lo tanto, era mejor afrontarlo sin demora. Hizo hincapié en la dura realidad de que muchos habían muerto por inexperiencia y afirmó que tendría que afrontar su primera batalla solo. Añadió una escalofriante advertencia. Puede que ella no esté allí para observarlo en la próxima oportunidad de combate real. Mientras tanto, los hermanos Bolden y su compañero comenzaron a alejarse, aparentemente dirigiéndose hacia afuera. Una sonrisa de alivio se extendió por su rostro mientras la llamaba Milky Sanse. Ella le devolvió la sonrisa, asegurándole que lo ayudaría si la situación se volviera peligrosa, afirmando su presencia a su lado. Pellizcándole la mejilla en broma, lo animó a enfrentar su primera batalla real con confianza. Momentos después, una ola de pánico lo invadió. Su rostro se contrajo en un grito desesperado cuando se dio cuenta de que Milk se había ido y lo llamó por su nombre con incredulidad. Los hermanos Bolden continuaron su retirada dejándolo solo. Aún aturdido por el repentino abandono, se encontró cara a cara con los bandidos. Predicó, dándose cuenta de que solo los había confrontado porque creía que Milk lo estaba encubriendo. Su angustia se profundizó cuando descubrió que Lilith también había desaparecido, dejándolo completamente solo. Recordó con amargura y confianza el consejo que le esperaba, culpando al maldito maestro por su situación. Uno de los bandidos, aprovechando la oportunidad, le hizo un gesto para que bajara por un callejón. Sus ojos se entrecerraron con nueva determinación. Sabía que no podía dar marcha atrás ahora, no por miedo. Solo le quedaba armarse de valor, pero una pregunta persistente resonaba en su mente. ¿Qué debería hacer? Recordó las severas instrucciones que le habían dado. La misión es cortar un brazo. Evaluó a sus oponentes. Aunque parecían simples alborotadores, eran bastante hábiles. También sabía que, si bien no era necesario matarlos, no estaba seguro de poder ganar una pelea de 3 contra 1.
Mientras seguían caminando, se dio cuenta de que necesitaba idear una estrategia antes de provocarlos. Si lo llevaban a un callejón, la pelea comenzaría lo quisiera o no. Un recuerdo volvió a su mente, la voz tranquilizadora de Milk resonaba en su mente, diciéndole, si haces esto, todo estará bien y animándolo a seguir lo que te enseñé. Se concentró en esas palabras, en lo que Milk-san le había enseñado, mientras avanzaban por las calles menos concurridas de la ciudad. Mientras tanto, desde una ventana de arriba, Milk y Lilith observaron mientras se marchaban, con expresiones ilegibles. Ahora sentada frente a él, expresó su preocupación y calificó de cruel engañarlo de esa manera. Milk respondió y explicó que si no lo hubiera hecho, no se habría sentido motivado para actuar. Milk, ahora desplomada sobre una taza, murmuró que lo ayudaría si la situación realmente empeoraba. Pero luego, medio dormida, añadió que no se podía llamar una pelea real si alguien iba a salvarlo. Lilith miró con expresión preocupada, un suspiro silencioso escapó de sus labios. En otra parte, en una taberna concurrida, una joven miró sorprendida. Reconoció a los hombres que había visto en la ciudad no hace mucho y abrió un poco los ojos. Los dos hermanos, ya dentro de la taberna, se acercaron a ella. Uno exclamó su buena suerte comentando su oportuna llegada, mientras el otro la declaró definitivamente hermosa, dejándola visiblemente incómoda mientras miraba hacia otro lado. La joven inocente, todavía atrapada en la taberna, se encontró rodeada por los hermanos Bolden y su amenazadora pandilla. Uno de los hombres corpulentos declaró su dominio, afirmando su identidad ante una despiadada banda de ladrones que controlaba toda la zona. La situación en el interior se intensificó a una velocidad escalofriante. En una habitación apartada, el hombre corpulento, con una sonrisa cruel torciendo sus rasgos, explicó su dilema. Estaban teniendo dificultades para encontrar suficientes chicas para su entretenimiento esa noche. Otras dos mujeres jóvenes, ahora atadas y amordazadas, estaban sentadas sin fuerzas junto a la primera, con los ojos muy abiertos por el fuego. Los ojos de Weiss, muy abiertos y claros contra las sombras que oscurecían su rostro, reflejaban el horror de la escena que acababa de presenciar u oír. Tenía las pupilas dilatadas y su expresión era una mezcla de sorpresa y furia creciente. Se produjo un impacto repentino y violento, marcado por una salpicadura de líquido oscuro, que señaló la consecuencia inmediata y brutal de la intervención de Weiss. Momentos antes, dos de los miembros de Gandhi Bolden, uno con un distintivo mohawk y el otro con cabello oscuro y rizado, montaban guardia afuera de la taberna. Estaban de espaldas a la calle y con la atención en otra parte, completamente ajenos al peligro inminente. Mientras permanecían ajenos, una mano descendió desde arriba, rápida y silenciosa, apuntando a la cabeza del hombre mohicano con precisión letal. El ataque sorpresa golpeó con fuerza brutal. El hombre mohicano gritó de agonía al ser golpeado, cayendo al suelo. Su camarada de pelo rizado observó con sorpresa e incredulidad cómo Weiss, moviéndose con una acción repentina y decisiva, se enfrentaba a los otros bandidos. Weiss, ahora completamente comprometida, cargó hacia adelante con su espada, una determinación feroz endureció sus rasgos. Una voz, tal vez su propia resolución interior o un vívido recuerdo de las enseñanzas de Milk, hizo eco en su mente, toma la iniciativa, vete. Su mente volvió a una lección pasada. Estaba sentado en un inodoro, leyendo, mientras la cabeza de Milk aparecía a través de un agujero en la pared, impartiendo sabiduría crucial. Explicó que el primer golpe, dado como distracción, era superior a cualquier ataque directo, y que sorprender al enemigo era el elemento más vital en cualquier combate. Las palabras de Milk fueron acompañadas por vívidas imágenes mentales de ella demostrando estos principios. Una poderosa patada en el cuello de un oponente y un rápido proyectil golpeando a otro antes de que pudieran preparar sus defensas. Hizo hincapié en que incluso los maestros de la magia de combate podrían caer si los pillan desprevenidos. Recordó las enseñanzas de su maestra, Milk, sobre la importancia crítica de la iniciativa. Siempre había sido propenso a procrastinar, un hábito que había obstaculizado sus decisiones, pero ya no. El tiempo de las dudas había terminado. Actuando con esta nueva determinación, se movió con velocidad explosiva, dando una poderosa patada que hizo que uno de los miembros de la pandilla se tambaleara hacia atrás, tal como Milk le había indicado. Muévete siempre antes que tu oponente. El impulso de su ataque lo impulsó hacia adelante. Siempre había retrasado sus decisiones, pero ahora, con un movimiento rápido y preciso de su espada, incapacitó a otro enemigo, salpicando sangre mientras el hombre caía. Esquivó hábilmente una bala disparada a quemarropa y el proyectil le rozó la cabeza. Se dio cuenta de que el tiempo no esperaba a nadie y, a partir de ahora, cada decisión debía tomarse en un segundo. Continuó su ataque implacable, enfrentándose a múltiples oponentes simultáneamente. Con un grito feroz, declaró su intención de cambiar, de abandonar su pereza, mientras cargaba hacia adelante, con su espada borrosa, cortando a otro enemigo. El ataque sorpresa resultó abrumadoramente exitoso. Varios miembros de Gandhi yacían derrotados e incapacitados en el suelo, con sus cuerpos esparcidos por el exterior de la taberna. Estaba entre los caídos, su expresión era una mezcla de determinación y cansancio. Reflexionó sobre el resultado, reconociendo que su victoria procedía de avanzar delante de sus enemigos. Si los tres oponentes hubieran entrado en combate simultáneamente, reforzando sus defensas con magia, no habría tenido ninguna posibilidad. Se dio cuenta de que su estrategia había sido perfecta.
Mientras tanto, desde una distancia discreta, Milk y Lilith observaron las consecuencias. Milk, siempre la variadora rigurosa, comentó que le gustaría darle más, pero su actuación solo justificó 70 puntos. Lilith, sin embargo, quedó mucho más impresionada y exclamó que él era exactamente lo que esperaba de él, el vicemaestro, y declaró que merecía 200 puntos. Milk respondió, afirmando que, si fuera ella, se habría cortado un brazo dentro del gremio de aventureros por tal exhibición. El sudor le corría por la frente mientras miraba a sus mentores, reconociendo su presencia y sus evaluaciones contrastantes. Pronunció suavemente sus nombres, Miyuki-sensei y Lilith, y una sutil sonrisa apareció en sus labios. Él se estremeció, sorprendido por la repentina aparición de Lilith, quien se disculpó por su abrupta desaparición. Luego lo interrogó, preguntándole por qué había desaparecido tan repentinamente. Mientras hablaba, Leonard tomó suavemente su mano y su mirada se posó en una pequeña mancha oscura en la muñeca, un sorprendente contraste con su expresión inocente. Él rápidamente desestimó su comentario, alegando que era solo su imaginación. Lilith, sin embargo, persistió, su sonrisa inquebrantable mientras señalaba la sangre en su ropa y le preguntaba si había resultado herido. Mientras tanto, dentro de la taberna, las miembros embarazadas de Gandhi Boulden yacían derrotadas y atadas. Las mujeres cautivas, incluido el camarero y otro transeúnte inocente, también estaban a salvo, aparentemente su terrible experiencia había terminado. Se podía ver toda la magnitud del caos, numerosos pandilleros estaban esparcidos por el suelo, algunos atados, otros inconscientes. Las mujeres rescatadas se arrodillaron, mientras una figura parecida a un mayordomo inspeccionaba la escena. Posteriormente se confirmó que más de 20 miembros del nefasto grupo de bandidos habían sido arrestados. Afuera, Milk y Lilith continuaron su observación. Milk comentó que los bandidos habían sido completamente golpeados y dejados sin palabras por el ataque, pero que ninguno había muerto. Luego leyó un periódico que destacaba la cooperación de la familia Fansen en el incidente. El artículo también menciona el arresto de los infames hermanos Boulden, lo que llevó a Milk a reflexionar sobre la situación. Su expresión se volvió pensativa mientras consideraba las implicaciones de la noticia, murmurando el nombre y el vicio para sí mismo. Algún tiempo después, la familia Fansen recibió una carta formal de agradecimiento, junto con una importante suma de dinero. Sevis, el mayordomo jefe, discutió el asunto con Lilith, quien crípticamente comentó sobre la naturaleza de la percepción, afirmando que los ojos que no ven, el corazón que no siente. Había pasado 1 año y medio desde el inicio del riguroso entrenamiento. Debajo de la implacable cascada de una poderosa cascada, Ba superó sus límites físicos y mágicos, su expresión era una máscara de intensa determinación mientras buscaba cualquier señal de crecimiento. Continuó resistiendo, sin sucumbir más al agotamiento mágico o la fatiga física. Los días de intenso entrenamiento, supervisados por la atenta mirada de Milk, persistieron sin fin, forjando su resiliencia. Sus ojos, antes determinados, ahora ardían con una intensidad casi sobrenatural, reflejando un estado elevado de conciencia. Ahora destrozó pilares de piedra con un solo golpe concentrado, una hazaña que antes parecía imposible. Se dio cuenta de que esas limitaciones ya no se aplicaban a él. Sus mejoras se extendieron más allá del poder puro. Ahora podía percibir la presencia de un oponente a través de paredes sólidas y sentir claramente el flujo de energía mágica dentro de su propio cuerpo. Razonó que, de hecho, había crecido considerablemente. Más tarde, estaba sentado a la mesa mientras Sevis, el mayordomo principal, le preguntaba sobre el progreso de su entrenamiento mágico. Afirmó que estaba muy bien, aunque Lilith, la criada, permaneció en silencio cerca. Reflexionó internamente sobre las 4 magias elementales, tierra, viento, agua y fuego, y como el riguroso entrenamiento de Milk, aunque efectivo, era completamente agotador. Demostró su maestría conjurando los 4 elementos simultáneamente, para gran sorpresa visible de Sevis. Explicó que Milk insistió en entrenarlos a todos de manera equilibrada. Reflexionó que el entrenamiento de Milk era mucho más exigente que incluso la terrible experiencia con los hermanos Budan que la habían capturado anteriormente. Concluyó, con una sonrisa irónica, que el profesor Milky era en efecto un demonio. El mayordomo explicó que Milky exigía tanto porque el talento de Lord Wass era verdaderamente excepcional, una afirmación que dejó a Weiss con una mirada de ligera aprensión. Sevis, el mayordomo principal, continuó reflexionando sobre la naturaleza de la magia, explicando que, generalmente, cada mago se especializaba en un solo elemento, afirmando que incluso un aventurero de rango S como Milk solo podía manejar 2 elementos, mientras que ella golpeaba más implacablemente con una espada de madera. Sin embargo, Sevis reveló que Lord Wass poseía la extraordinaria habilidad de manejar los 4 elementos, un talento que consideraba increíblemente raro. Admitió que nunca imaginó que Weiss perseveraría hasta tal punto, recordando cómo su comportamiento grosero en el pasado lo dejará sin palabras. Sevis reflexionó que si Lord Wass hubiera seguido siendo un holgazán, nunca habría desarrollado tal talento. Sevis concluyó, con una sonrisa orgullosa en los labios, que Lord Wass realmente se había convertido en un individuo admirable. Más tarde, Sevis permaneció solo en el gran comedor y el silencio hizo eco de su estado de ánimo contemplativo. Mientras tanto, afuera, Wass yacía en el suelo, sujetándose la cabeza en agonía, rogando que cesaran los golpes y disculpándose profusamente.
Milk, de pie junto a él con una espada de madera, le ordenó severamente que dejara de romperle la nariz con el arma de entrenamiento. Lilith, observando la escena, luego interrogó a Weiss, preguntándole si estaba practicando alguna magia sin su conocimiento. Bajo la pálida luz de la luna, Weiss, todavía lloroso y confundido, tartamudeó una respuesta cuando Lilith insistió en que le mostrara lo que estaba haciendo. Con una ola de energía oscura arremolinándose a su alrededor, Weiss se puso de pie y extendió las manos como para demostrar sus habilidades ocultas. Milk y Lilith observaban sus expresiones ilegibles. Acaba de revelar una nueva y oscura habilidad mágica, lo que lleva a Milk y Lilith a cuestionar su naturaleza. Le preguntaron si realmente podía manipular atributos especiales como la luz y la oscuridad, además de los 4 elementos básicos. Con una leve sonrisa, admitió que su poder aún no estaba completo. Explicó que tenía la intención de revelarlo solo cuando estuviera perfeccionado, lo que hizo que Milk y Lilith se preguntaran por qué había mantenido en secreto un desarrollo tan importante. Aclaró además que todavía no tenía control total sobre los intrincados detalles de este nuevo poder incompleto. Ahora, con Milk y Lilith mirando, declaró que había llegado el momento de completar su singular magia creativa, un poder que había forjado combinando luz y oscuridad. Se sentía seguro de que podría lograrlo. Se iluminó en el aire, envuelto en una turbulenta energía oscura, proclamando que esta magnífica exhibición era la culminación de 1 año y medio de esfuerzo incansable. Milk y Lilith levantaron la vista, sus expresiones eran una mezcla de asombro y asombro. El tiempo pasó, marcado por la transición de la luna creciente de la noche al cielo diurno lleno de nubes. Más tarde, al amparo de la noche, la gran mansión de la familia Fancy se iluminó y su elegante fachada dio la bienvenida a los invitados a un evento formal. Dentro de los opulentos salones, el evento social estaba en pleno apogeo. Los invitados se mezclaban, sus conversaciones eran un murmullo bajo, mientras un hombre luchaba por reprimir un bostezo, traicionando lo tarde que era o quizás la monotonía del evento. Lilith, siempre observadora, notó el cansancio de la voz mientras estaban entre los invitados. Ella le preguntó amablemente si estaba exhausto o todavía cansado por los esfuerzos del día anterior. Se disculpó por los inapropiados bostezos en semejante ambiente, pero le aseguró que ya se encontraba bien. A pesar de su fatiga momentánea en el evento social, el riguroso entrenamiento había valido la pena. Después de estos intensos esfuerzos, había completado con éxito su magia creativa, ahora flotando con total maestría en medio de la turbulenta energía oscura. Finalmente había conceptualizado una forma única de magia, una maldición sagrada, que combinaba las propiedades curativas de la magia del atributo de luz, conocida como bendición curativa, con el veneno destructivo de la magia del atributo oscuro, el impulso destructivo. Esta intrincada magia poseía un doble efecto. Cura automáticamente a todos los aliados dentro de un cierto rango, al mismo tiempo que inflige daño de maldición a los enemigos identificados. Aunque había logrado completar la técnica, el consumo de energía mágica fue enorme, dejándolo completamente exhausto e impotente después de su uso. Lilith, al observar su fatiga, sugirió que necesitaba entrenar más para aumentar su reserva total de energía mágica. Luego se ofreció a conseguirle un licor fuerte para aliviar su cansancio, pero él rápidamente se negó, afirmando que el alcohol no era la solución. Más tarde, en un evento social formal, observó a los demás invitados moverse con agilidad compartida, casi como asesinos. Un detalle que no escapó a su aguda percepción. Reflexionó sobre los rumores de guardaespaldas ocultos dentro de la familia Fansen, descartando la posibilidad de que estos invitados fueran meros participantes comunes. Lilith, al notar su mirada distante, gritó, cuestionando sus pensamientos. En medio de la bulliciosa multitud, una joven de sorprendente elegancia se movía con gracia, su largo cabello rubio ondeando a su alrededor mientras caminaba por el pasillo. La reconoció al instante, Cynthia, la hija del conde Violeta. No había duda, su belleza era innegable, con su brillante cabello dorado y sus cautivadores ojos rojos, una visión que cualquiera reconocería. Esta era Cynthia Violara, la heroína principal de la narrativa de este mundo, cuya presencia irradiaba un aura innegable. Ella volvió su mirada hacia él, con una sutil sonrisa adornando sus labios, y se dirigió a él directamente, notando que había pasado mucho tiempo desde su último encuentro. Cynthia Violet, la heroína principal, le sonrió dulcemente a Weiss, con expresión gentil mientras le preguntaba sobre su bienestar. Sin embargo, en su mente, su rostro parecía el de alguien que acababa de aplastar a los duendes hasta convertirlos en una pulpa viscosa, un marcado contraste con su apariencia exterior. Crucial. Él, al igual que Vice, era el personaje más odiado del mundo del juego. La comprensión lo golpeó con sorpresa, confirmando una verdad inquietante y arraigada desde hacía mucho tiempo. Además, se dio cuenta de que, entre todos los que despreciaban a Weiss, Cynthia era la que albergaba el odio más profundo. El recuerdo se intensificó, mostrando su yo pasado, Weiss, muerta, plagada de heridas. Comprendió con escalofriante claridad que, como miembro de la familia Fansen, no fue otra que Cynthia quien orquestó su muerte. Luego declaró, con su sonrisa inquebrantable, que no tenía más remedio que presentarse a esta reunión. Reflexionó sobre su situación, sin haber previsto nunca conocer a Cynthia antes incluso de ingresar a la academia. Lamentó su decisión de asistir a esta noble asamblea. Intentó tranquilizarse pidiendo calma. Todavía no se había inscrito en la academia y por lo tanto no había hecho nada en esta línea de tiempo para merecer el odio de Cynthia. Cuestionó la realidad de su experiencia actual.
De repente, una voz interior, distinta a la suya, surgió dentro de él, preguntándose si se trataba de un recuerdo del viejo Weiss. Su voz atravesó sus pensamientos cuando Cynthia, ahora sorprendida, pronunció su nombre. Luchó internamente, maldiciendo su memoria fragmentada, recordando solo vagamente el pasado y preguntándose qué estaba haciendo ella exactamente. El recuerdo fragmentado se fusionó en una visión vívida y aterradora. Una figura oscura, la suya, sostenía a Cynthia por detrás, con un cuchillo presionado contra su garganta y con la boca tapada. Weiss observó, con su único ojo visible muy abierto por el horror, cómo se desarrollaba la escena. Se encontró cara a cara con Cynthia violada, cuyos ojos ardían con intensa furia. Ella lo desafió, preguntándole si realmente creía que había olvidado lo que había sucedido entre ellos en el pasado. Su voz, aguda por la acusación, narró cómo él había usado su título de nobleza para entrar por la fuerza en su habitación, tratando de deshonrarla con sus manos sucias. Él se estremeció, el peso de sus palabras lo abrumaba. Se acercó más, con la mirada penetrante, y pronunció una última y condenatoria acusación. ¿Y ahora, este bastardo? Su mente se aceleró, los recuerdos fragmentados de su vida pasada chocaron con el presente. Se dio cuenta de la profundidad de su odio, un odio tan profundo que podría conducirlo a la muerte. Cuestionó qué actos monstruosos había cometido Weiss y concluyó que la situación actual era mucho peor de lo que esperaba. Se atrevió a asistir a una fiesta como si nada hubiera pasado, un marcado contraste con su yo pasado. Con un movimiento repentino y decisivo, se inclinó profundamente ante ella, su voz sonó con sinceridad mientras declaraba que no tenía más remedio que ofrecer sus más sinceras disculpas a Lady Cynthia. Permaneció en su profunda reverencia, reconociendo públicamente sus transgresiones pasadas. Confesó que su comportamiento había sido indigno de un noble y expresó su profundo pesar, asumiendo toda la responsabilidad de todo lo sucedido. Cynthia observó, con expresión ilegible, mientras otros nobles cercanos observaban la escena inesperada. Reflexionó sobre su naturaleza y se dio cuenta de que Cynthia no era tan cruel como para arruinar por completo a alguien que mostraba un remordimiento genuino. Sin embargo, él sabía que no debía esperar su completo perdón. Se permitió una sonrisa débil y cómplice. No esperaba que ella fuera capaz de hacer una demostración pública de humildad, inclinándose ante todos. Esperaba que sus acciones hubieran, como mínimo, reducido sus posibilidades de destrucción total. Observó a Cynthia y notó que su visible disgusto parecía haber disminuido, aunque solo fuera un poco. Reflexionó que le hubiera gustado haberse acercado a la Cynthia que admiraba en la historia original. Sin embargo, siendo honesto consigo mismo, entendió que por ahora lo mejor era encontrar el momento adecuado para retirarse. Reflexionó sobre su relación con Cynthia en su vida pasada, un marcado contraste en el que estaban destinados a nunca conectarse realmente. Los vio como fuerzas opuestas, claras y oscuras, separadas para siempre. Continuó su monólogo interno, reconociendo la lamentable necesidad de su retirada. Comprendió que un noble deshonroso como él no tenía suerte acercándose a una dama de alto rango, comparándose con un héroe que se acercaba demasiado al sol, condenado a caer. Sin embargo, en el presente se encontró caminando de la mano de Cynthia violada en un gran evento social. Ambos tenían expresiones de tranquila determinación, sus miradas fijas al frente, sugiriendo un propósito más profundo detrás de su exhibición pública. Mientras avanzaban por el opulento salón, Lilith, siempre atenta, los observaba desde la distancia. Sus ojos se abrieron ligeramente, un destello de sorpresa o preocupación cruzó sus rasgos cuando reconoció a Weisfansen. Luego se volvió hacia Cynthia, con la mano apoyada suavemente en la de ella, y en un tono cortés pero firme, le preguntó si le haría el honor de bailar con él. Antes de que Cynthia pudiera responder, un grito repentino y urgente cortó el aire. Los ojos de Weiss se abrieron en shock cuando la voz de Lilith atravesó la música, alertándolo de una amenaza inmediata. Weiss. Detrás de ti. A las 3 en punto. El momento quedó suspendido, el baile olvidado. Bajo un cielo despejado, el aire era agradable mientras Weisfansen y Cynthia Violeta disfrutaban de un tranquilo té por la tarde en una glorieta de la elegante mansión. El suave canto de los pájaros flotaba en el aire, sonido que percibió con una leve sonrisa. Sin embargo, a pesar del ambiente sereno, se preguntó internamente por qué Cynthia estaba presente en su casa, una pregunta silenciosa que persistió mientras ella tomaba tranquilamente su té. De hecho, la heroína principal, Cynthia, a quien había conocido por casualidad, lo había invitado a un baile de salón. De regreso al presente, observó su expresión confusa, una sonrisa de complicidad jugando en sus labios mientras él declaraba que ella sabía que él había cambiado y que entendía algo sobre él. Parecía que Cynthia había descubierto, tal vez a través de rumores entre la nobleza, que él entrenaba todos los días para ingresar a la academia, revelación que sacó a la luz un montaje de sus rigurosos esfuerzos y las miradas severas de los 1000 que la habían. Volviendo al recuerdo de su baile, él lo recordó que había afirmado no recordar claramente lo que había sucedido ese día, su mirada penetrante mientras esperaba su respuesta. Tartamudeó, sin saber cómo disculparse por su supuesta agresión, mientras el recuerdo de ella abrazándolo fuerte, su rostro presionado contra el de él, inundó su mente. Con una sonrisa sutil, casi burlona, se acercó, con los ojos fijos en los de él, y le preguntó qué otra cosa había dicho,
que le gustaba. Sintió la proximidad de Cynthia, su cuerpo presionado contra el suyo, mientras una voz anunciaba el final del baile. Su mente daba vueltas, un sonrojo subía a su rostro, completamente nervioso por su proximidad. Sin embargo, ese no fue el final de su encuentro. Cynthia partirá ese día, llevándose un pedazo de su corazón. El recuerdo se desvaneció, reemplazado por la imponente figura de su padre, Agathe Fansen, flanqueada por dos severos guardaespaldas. De regreso a la gran mansión Fansen, llegó una carta con el sello de su padre. Leyó el contenido, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. No era solo una citación, sino una cena con Cynthia hoy. Mientras caía el centavo, el sonido distintivo de un carruaje acercándose a las puertas de la mansión resonó por toda la finca. Su confusión aumentó mientras se preguntaba si había algo más en la carta de su padre. Límites y Bis, siempre diligentes, se apresuraron a prepararse para el inesperado invitado, aunque incluso ellos parecieron sorprendidos por el repentino arreglo. Y así ha llegado el momento presente. Ahora estaba sentado frente a Cynthia en un sereno mirador, el aire estaba cargado de expectativas tácitas. Lejos del mirador, Agathe Fansen, acompañada de sus silenciosos guardaespaldas, reflexionaba sobre sus propias maquinaciones. ¿Qué diablos está haciendo el padre de Vi?, reflexionó, con un brillo calculador en sus ojos. Mientras tanto, Alan observaba a la pareja desde la distancia. Admitió cierta felicidad al ver a Cynthia, a quien le gustaba, pero la realidad de la situación le pesaba mucho. Sabía que, según la historia original, Cynthia estaba destinada a estar con él, el protagonista, Alan. Sin embargo, se vio incapaz de acercarse a ella. Se dio cuenta de que si Vas desarrollaba una relación cercana con Cynthia, los eventos originalmente planeados entre él y ella nunca sucederían, alterando así su propio futuro. El peso de esa comprensión lo aplastó, su rostro se contrajo por la angustia. No podría actuar según los escenarios futuros meticulosamente planificados. Continuó luchando con las implicaciones de sus acciones, dándose cuenta de que tomar la heroína principal para sí mismo, o incluso simplemente vencer al protagonista en una prueba, tenía el poder de desmantelar completamente la trama predeterminada del futuro. Continuaba la cena entre Vice y Cynthia. Cynthia, sentada frente a él, le indicó con calma que mantuviera una distancia perfecta. Desde un punto de vista oculto, Alan observaba, su monólogo interno era un torrente de ansiedad. Si amaba a Weiss, sería un problema, pero si lo odiaba, eso también presentaría un obstáculo insuperable. Luego, Cynthia se inclinó hacia adelante, con expresión seria y directa, y le preguntó a Vice si había olvidado su declaración anterior de que se había enamorado de ella a primera vista. Visiblemente avergonzada, inclinó la cabeza en un gesto de disculpa, admitiendo que su anterior forma de hablar había sido arrogante y un momento muy repentino. Cynthia confirmó su valoración y afirmó que no le gustó mucho. Con un ligero sonrojo coloreando sus mejillas y una sonrisa de complicidad jugando en sus labios, Cynthia luego declaró que estaba completamente en desacuerdo con su excusa, dando a entender que encontraba su declaración original encantadora en lugar de ofensiva. Con Vas luciendo abatido y Cynthia observando atentamente desde el otro lado de la mesa, el peso de sus palabras flotando en el aire. Vas reaccionó con un sonido forzado, casi cómico, de sorpresa y confusión. Sus ojos se abrieron con incredulidad ante la inesperada respuesta de Cynthia. Cynthia, aún despierta, expresó internamente su sorpresa al darse cuenta de que esta elegante persona tenía una personalidad de la que sorprendentemente era fácil enamorarse. Le sorprendió que justo cuando había considerado que su afecto era un problema potencial, ocurriera este acontecimiento inesperado. Allen, todavía mirando desde la distancia, recordó que en la narración original, Cynthia se había enamorado del protagonista a una velocidad absurdamente rápida. Continuó con su evaluación interna, reconociendo que era fácil enamorarse de Cynthia, pero una vez enamorada, era increíblemente leal. Concluyó, con un sentimiento de temor, que este giro de los acontecimientos era profundamente perjudicial. Observó cómo se desarrollaba la escena, una cena tranquila entre Vice y Cynthia. Sabía que necesitaba actuar, encontrar una manera de reducir su nivel de afecto por Vice. Pero, para su horror, estaba sucediendo lo contrario. Su nivel de afecto estaba aumentando por sí solo, un cambio imposible con respecto al futuro planeado. Incluso su timidez y silencio le parecieron adorables, solidificando aún más su vínculo inesperado. Su pánico interior se manifestó en un grito ahogado, sorprendiendo a Vice en la mesa. Lilith, siempre la sirvienta principal, se acercó con una taza de té recién hecho, con una sonrisa serena mientras se dirigía a Vas. Cynthia, a su vez, siguió mirando a Vas con expresión suave y satisfecha. Rápidamente se compuso, esperando que su patético sonido no hubiera sido demasiado desagradable, aunque una parte de él se preguntaba si un ruido tan desagradable podría, de hecho, apagar su afecto. Lilith, ajena a su confusión interior, le ofreció a Weiss más té, que él aceptó con un silencioso agradecimiento. Aún así, la mirada de Alan permaneció fija en Cynthia, sus pensamientos acelerados. Sabía que necesitaba hacer algo con ella, y pronto. Cynthia, aparentemente perdida en sus propios pensamientos, murmuró que Lord Vas era adorable, con las mejillas sonrojadas. Lilith, observando la interacción, se dirigió directamente a Vice. Le preguntó si su padre le había informado sobre el importante asunto del día.
La gran mansión Fansen se alzaba imponente detrás de ellos, un testigo silencioso de su conversación. Suspiró, reconociendo el compromiso con un toque de resignación. Explicó que después de hablar con su padre ese mismo día, había decidido aceptarlo, a pesar de que fue una decisión unilateral tomada por sus padres. Cynthia, sentada frente a él, sonrió dulcemente, confirmando que la cena era, de hecho, la presentación de su compromiso. Lejos de la mesa, Agatha Fansen, la patriarca de la familia, reflexionaba sobre su hijo. Murmuró para sí mismo, expresando su frustración porque Vice realmente le estaba causando problemas. Continuó recordando lo difícil que había sido para Vice querer bailar con la famosa Lady Cynthia. Reconoció que Vice había heredado su buena apariencia, pero lamentó la considerable timidez de su hijo. Con una sonrisa astuta, la gata reveló sus verdaderas intenciones. Aprovechó la oportunidad y organizó el compromiso entre Vice y Lady Cynthia por su cuenta. Agatha Fansen, acompañada de sus guardaespaldas, seguía cavando en la arena, aparentemente absorta en su tarea. Uno de sus guardaespaldas, observando la escena, preguntó si Agatha había obtenido el consentimiento de su hijo para el acuerdo, preguntándose en voz alta si Weiss sería realmente feliz ahora. Descartó las preocupaciones del guardaespaldas con un gesto de la mano y afirmó que, como padre de Weiss, sabía lo que su hijo quería con solo mirarlo a la cara. Luego les ordenó que dejaran de quejarse y le ayudaran a abrir el túnel que estaban cavando. Mientras tanto, afuera de una gran mansión, un carruaje esperaba mientras Weiss y Lilith estaban en la entrada, con expresiones ilegibles. Mientras estaban allí, una mujer joven con cabello largo y suelto salió de la mansión, su voz con un tono de sorpresa e interrogación mientras se dirigía a ellos directamente, preguntando qué significaba el compromiso. En el interior, Weiss, todavía visiblemente conmocionado, se dio cuenta de su padre no fue una simple cita para tomar el té, sino un compromiso entre él y Cynthia. Reflexionó que su padre se había acercado personalmente a la familia Violeta, orquestando este matrimonio de conveniencia únicamente para su felicidad. Aunque era común entre la nobleza que los padres eligieran a sus futuros cónyuges, la profundidad de la participación de su padre fue notable. Weiss continuó con su monólogo interno, reconociendo que rara vez regresaba a casa, dejando a los demás inconscientes de la verdadera naturaleza de su padre. También señaló que su padre apenas había aparecido en la historia original. Una repentina comprensión lo golpeó. De hecho, su padre era un padre sobreprotector, una verdad que ahora veía con sorprendente claridad. Cuando las piezas encajaron, Vice finalmente entendió la razón principal por la que se había convertido en un villano. A su lado, Lilith, con expresión llena de preocupación, gritó con su voz suave. Las lágrimas corrían por el rostro de Lilith mientras le rogaba, con la voz entrecortada por la emoción, que fuera feliz con la señorita Violeta. Aún visiblemente angustiada, huyó a una velocidad sorprendente, dejando a Bas momentáneamente aturdido. Él cuestionó su repentina partida, al darse cuenta de lo rápido que se había movido. Mientras procesaba el corrido, aparecieron Milk Habitas, su presencia imponente. Ella declaró la tarea de entrenamiento del día, perseguir a Lilith. Luego, Milk se enfrentó a Weiss y le exigió saber por qué Lilith estaba llorando. Explicó que Lilith estaba devastada porque el hombre al que había apoyado durante 1 año y medio de repente había sido secuestrado por otra mujer. Milk le advirtió severamente que no toleraría que ignorara el sufrimiento de Lilith, incluso si el compromiso no fue su propia decisión. Luego emitió un terrible ultimátum: si no lograba traer a Lilith de regreso a la mansión, su castigo sería la muerte. Weiss, con expresión sombría, cumplió la orden. Comprendió la gravedad de la situación, comprendiendo que le debía mucho a Lilith y que el compromiso, a pesar de no haber sido su elección, sin duda la había afectado profundamente. Luego echó a correr a toda velocidad, persiguiendo a Lilith. Reflexionó que sin su apoyo inquebrantable, seguiría siendo la misma persona vaga de antes. Bai llamó a Lilith y le pidió que esperara, pero ella solo le rogó que la dejara en paz, acelerando aún más su paso. Él estaba asombrado, incapaz de entender cómo ella podía correr tan rápido que él, a pesar de su máxima velocidad, no podía alcanzarla. Continuó su implacable persecución por el bosque, rogándole desesperadamente que lo escuchara. Lilith, sin embargo, insistió en que, como mera sirvienta, no tenía más remedio que aceptar su destino, pidiéndole que no se preocupara por ella. Mientras se acercaban a la mansión, Bas declaró con vehemencia que Lilith no era solo una sirvienta, sino que era una persona importante para él. Luego explicó que el compromiso fue decisión de su padre, no suya, y le preguntó si conocía el sistema de asistentes en la Academia Noble. Continuó con su desesperada explicación, revelando que en la noble academia mágica a la que estaba destinado a asistir, solo a los nobles de alto rango se les permitía tener un asistente personal. Luego declaró su intención de llevarse a Lemer con él, enfatizando que ella era la persona en la que más confiaba. Lilith, sonrojada profundamente, comenzó a procesar las implicaciones de sus palabras. Continuó huyendo, su mente acelerada mientras se preguntaba si Lord Bas realmente la quería y si su incesante búsqueda significaba que la seguiría para siempre. Mientras tanto, él persistía, con el rostro contorsionado en una súplica desesperada, todavía tratando de acortar la distancia emocional entre ellos. A pesar de que su conciencia se desvanecía y su creciente agotamiento, se obligó a pronunciar una última y enfática confirmación: sus palabras eran ciertas. Lilith, mirando hacia atrás, vio su lucha y la sinceridad en sus ojos, un sonrojo aún coloreaba sus mejillas.
Se dio cuenta mientras procesaba sus desesperadas palabras, una comprensión silenciosa se instaló en su interior. Ella continuó su fuga, pero su expresión se había suavizado al reconocer la profundidad de sus sentimientos. Con nueva determinación, se giró, su voz clara mientras declaraba que a partir de ese momento sería la amante de Lord Wise. Permaneció a distancia, todavía persiguiendo, ajeno al dramático cambio en su perspectiva. Su sorpresa fue inmediata, lo que le hizo tropezar por el borde del acantilado. Perdió el equilibrio y cayó por el acantilado. Lilith, al presenciar su repentina caída, gritó su nombre alarmada. El vasto abismo se extendía debajo, un impresionante paisaje de imponentes acantilados, ríos sinuosos y cascadas, enfatizando la peligrosa altura desde la que había caído. Milagrosamente, estaba a salvo, ahora sostenido firmemente por Lilith. Ella lo tranquilizó, prometiéndole no preocuparse y prometiendo hacer lo mejor que pudiera. Luego susurró que la naturaleza de su nueva relación permanecería en secreto y nunca sería revelada a nadie. Aún en sus brazos, él confirmó su pregunta esperanzada, reconociendo que el vínculo entre ellos era, en realidad, un amor secreto. Lilith, con los ojos cerrados de satisfacción, abrazó la nueva realidad de su conexión. La poderosa cascada continuó su descenso, un majestuoso telón de fondo de los dramáticos acontecimientos que acababan de desarrollarse y del entendimiento secreto forjado entre ellos. Símbolo de su secreto, siguió fluyendo, incluso cuando la realidad de su situación se hizo clara. Se encontró enredado en una relación ilícita con Lilith, un vínculo forjado en secreto y pasión. Sin embargo, al mismo tiempo el mundo exigía lo suyo y él se comprometió formalmente con Cynthia. Milk Habitas, con expresión severa, cuestionó a Cynthia Violeta, preguntándole si creía que sus esfuerzos actuales eran suficientes para mejorar la naturaleza de su magia. Cynthia, visiblemente angustiada, admitió que todavía no podía perfeccionarlo. Luego se le ordenó a Lilith Scarlet que redujera uniformemente su magia, a lo que ella accedió de inmediato. Beisfansen observó el intercambio con mirada pensativa. Reflexionó sobre los acontecimientos recientes, reconociendo la complejidad de su situación, su compromiso con Cynthia, junto con su relación secreta como amante de Lilith. Me resultó difícil procesar completamente las circunstancias. Luego pensó en su padre, Agatha Fansen, prometiendo quejarse exhaustivamente cuando regresara de sus misiones diplomáticas, culpándolo implícitamente de las complicaciones. Luego, Milk declaró que el entrenamiento básico había terminado. Ella le indicó a Weiss que hiciera la transición a la práctica de combate real, enfatizando la necesidad de una aplicación práctica. Weiss expresó su asombro y preguntó si Cynthia y Lilith habían participado alguna vez en partidos de práctica. Cynthia confirmó que sí y Lilith, con una brillante sonrisa, confirmó su participación. Cuando se unieron al entrenamiento, Lilith reflexionó sobre otro tema complicado, con expresión pensativa. Se dio cuenta de que tanto ella como Cynthia se habían unido formalmente al régimen de entrenamiento. El gran edificio de la academia se alzaba majestuoso, un testimonio de la institución donde se llevaría a cabo un examen de ingreso en unos meses. Tanto Cynthia como Lilith habían expresado el deseo de que Milk se las entrenara para esta próxima evaluación. Sabía que Cynthia ya poseía la habilidad suficiente para aprobar el examen con facilidad. Lilith, como su asistente, técnicamente no necesitaba tomar el examen, pero insistió en apoyarlo académicamente, por lo que él le permitió unirse. Luego se dio cuenta de que Cynthia, a pesar de sus habilidades existentes, continuaba entrenando diligentemente, lo que potencialmente la convertía en una presencia aún más formidable y desafiante que en la línea de tiempo original. Milk ordenó a Weiss que se enfrentara a Cynthia en su primera batalla. Cynthia, con mirada decidida, le dijo que no se contuviera por su compromiso. Lilith, sin embargo, expresó su malestar ante la perspectiva y le pidió que se esforzara más. Mientras Milk les indicaba que se enfrentaran, Vice, un poco confundido, pidió una aclaración. Antes de que pudiera comprenderlo del todo, Cynthia avanzó con velocidad explosiva, iniciando la pelea. Se lanzó al aire, su espada arqueándose con intención letal. Weiss, sorprendida con la guardia baja, apenas logró detener el golpe, con los ojos muy abiertos por la sorpresa cuando la fuerza de su ataque creó un pequeño cráter debajo. Observaron el intenso intercambio desde la distancia. Su expresión cambió a una sonrisa confiada mientras le recordaba la importancia crítica del primer movimiento en una batalla. Él permaneció atónito, incapaz de procesar completamente sus palabras. Al instante siguiente, ella desapareció de su vista, solo para reaparecer detrás de él, con su espada lista para otro golpe. Se dio cuenta con un sobresalto de que ella había activado alguna habilidad, moviéndose a una velocidad increíble. Sus ojos se entrecerraron, una determinación feroz reemplazó su sorpresa mientras cargaba hacia adelante, tratando de defenderse. Sin embargo, ella fue muy rápida, esquivando hábilmente su espada con la suya, con el pie extendido para mantener la distancia. Una experta usuaria de magia de hielo, empleó su habilidad especializada para aplicar magia de hielo en sus pies, permitiéndole deslizarse y moverse a altas velocidades. Ella atacó desde su punto ciego, moviéndose tan rápido que apenas podía seguir sus movimientos. Con un movimiento rápido y decisivo, ella lo golpeó y lo hizo tambalearse hacia atrás. Sus ojos todavía mostraban un rastro de incredulidad ante su inesperada destreza.
Cynthia, con el rostro enrojecido por una mezcla de esfuerzo y arrepentimiento, se disculpó por la intensidad de su ataque. Milk, observando la escena, declaró el final del partido de entrenamiento. Lilith observó con preocupación cómo VY yacía derrotado. Milk comentó que aunque Cynthia había participado en varios duelos en casa, esta era la primera vez que alguien podía evitarla tan fácilmente. Mientras tanto, Lilith usó su magia curativa para tratar las heridas del Dival. Él, aún recuperándose, interrogó a Milk, preguntándole cómo había logrado predecir los movimientos increíblemente rápidos de Cynthia. Milk, sin embargo, simplemente ignoró su pregunta, atribuyéndola a mera suerte, aunque internamente resolvió comprobar si en realidad fue suerte o algo más. Después de un breve descanso, Cynthia, ahora vestida con un traje más informal, se volvió hacia Weiss y le indicó que se preparara para su próxima pelea, esta vez contra Weiss y Lilith estaban uno frente al otro, con las espadas desenvainadas, listos para comenzar su duelo de entrenamiento. Milk y Cynthia observaron atentamente, siguiendo al nuevo dúo. Inicialmente descartó la idea de un combate de entrenamiento serio contra Lilith, una simple sirvienta, creyendo que era un asunto simple. Sin embargo, al recordar sus acciones anteriores e inusuales, se dio cuenta de algo escalofriante. Sintió una innegable sensación de pavor, una premonición de que si bajaba la guardia, aunque fuera por un momento, muy bien podría morir. Se encontró en una lucha desesperada, los ataques de Lilith llovían con asombrosa velocidad y precisión. Explosiones de fuerza estallaron a su alrededor cuando apenas logró evitar su implacable ataque. El ataque continuó, obligándolo a detenerse con todas sus fuerzas. Su rostro se contrajo en una mueca de esfuerzo, sus ojos muy abiertos por el esfuerzo de bloquear los rápidos y poderosos golpes de su espada. Al observar el intenso duelo, Milk comentó que los movimientos de Lilith eran claramente visibles, lo que sugiere que la capacidad previa de Bass para predecir las rápidas acciones de Cynthia no fue mera suerte. A su lado, observaba con un toque de sorpresa. Mientras tanto, el monólogo interno de Vi servía a fuego lento. Nunca había imaginado que Lilith pudiera ser tan fuerte, recordando su papel secundario como mera asistente en la historia original. Una sensación de incredulidad y urgencia dominó mientras cuestionaba la realidad que se estaba desarrollando. Sus pensamientos continuaron, centrándose en las formidables habilidades de Lilith. Se dio cuenta de que su magia apenas comenzaba a manifestarse, su velocidad superaba con creces la de él y poseía un conocimiento considerable del manejo de la espada. Su mirada tranquila y concentrada contenía una profundidad que no había previsto. Abrumado por la comprensión, se cortó los puños y una aura oscura y turbulenta comenzó a formarse a su alrededor. Sabía que perdería si no se esforzaba al máximo. A medida que la energía oscura se intensificaba, Lilith se movía a una velocidad increíble a través del campo de entrenamiento. Su forma se volvía borrosa mientras pasaba a través de los intrincados patrones de un círculo mágico recién manifestado conocido como la maldición, sobresaltado por la repentina aparición del complejo círculo mágico. Lo reconoció como la magia de creación de Weiss, un poderoso hechizo diseñado para curar a los aliados dentro de su área e infligir una maldición continua a los enemigos. Al darse cuenta del peligro, comprendió que necesitaba abandonar rápidamente el círculo mágico para evitar sus efectos. Para lanzar un hechizo a dos manos tan potente, Vi se había dejado caer temporalmente su espada de madera, dejándolo completamente indefenso en el centro de la arena. Sabía que esta era su oportunidad. Desde dentro del círculo mágico, solo podía ser atacado unilateralmente con magia, o participar en un combate cuerpo a cuerpo si se marchaba. Aprovecharía esta oportunidad. Su espada, apuntando directamente a él, golpeó una barrera hexagonal invisible, siendo desviada con un ruido sordo. Ella dio un paso atrás y abrió mucho los ojos por la sorpresa. Se agachó, observando la brillante barrera que había repelido su ataque. Se dio cuenta de que ella no se había contenido y le había dado un fuerte golpe. Su mirada se agudizó, el patrón único de su magia de visión de observación se manifestó en sus ojos. Este hechizo, que había estado usando, era crucial. Permaneció firmemente dentro de la cuadrícula hexagonal de su territorio inviolable. Entendió que aunque su cuerpo físico no podía igualar la velocidad de Lilith, con su visión de observación y el territorio protector, podía continuar bloqueando sus ataques mientras durara su magia. Lilith, todavía sorprendida por la inesperada defensa, entrecerró los ojos y lo retó, preguntándole si eso era todo lo que tenía. Observó el intercambio de cerca. Pareció confundido por un momento, pero luego la voz urgente de Milk cortó el aire, gritándole que desactivara su magia rápidamente. Mientras hablaba, Lilith de repente tropezó y cayó al suelo. Gritó su nombre alarmado. Lilith yacía derrotada debajo de un gran árbol, con su espada descartada cerca. Le admitió a Weiss que había perdido completamente el control. Cynthia le ofreció a Lilith una poción y le pidió que bebiera más. Lilith lo atrapó y le resultó difícil creer que hubiera caído en apenas unos segundos. Milk, a su lado, reconoció que se sabía que el hechizo drenaba la energía vital, pero incluso ella pareció sorprendida por lo repentino del colapso de Lilith. Weiss, mirando a Milk, le preguntó sobre la magia que había usado antes. Explicó que cuando el enemigo entraba en el alcance de su hechizo Holy Curse, tenía varios efectos. Reducía velocidad, capacidad física, velocidad de ataque, magia, resistencia y energía vital, debilitando todo el cuerpo. Con todos estos debilitamientos, concluyó, Lilith, que todavía poseía una cantidad considerable de magia,
Probablemente se quedó sin energía en un instante y colapsó. Explicó que sus habilidades eran todo lo contrario de lo que uno esperaría. Podía absorber todo lo que tomaba de un oponente para fortalecerse, y si consideraba a alguien como un aliado, podía otorgarle el mismo fortalecimiento. Además, reveló que cuantos más enemigos hubiera dentro de su círculo mágico, más fuerte se volvería. Sus palabras causaron una ola de sorpresa, no solo para Lilith y Cynthia, sino también para él mismo. Se preguntó si este era el momento perfecto para revelar su verdadera naturaleza, recordando su vida pasada y la poderosa frase que algún día definirá sus sueños. La decisión estaba tomada, él diría su verdad. Lilith, con los ojos brillantes de emoción, lo retó a una pelea, declarando su intención de hacer algo increíble. Él, sin embargo, parecía algo abrumado por su repentina intensidad, rascándose la cabeza con leve exasperación. Ella continuó, su expresión cambió a una sonrisa amenazadora, advirtiéndole que él sería responsable de las consecuencias. Confesó que hacía mucho tiempo que no sentía una emoción tan intensa, su entusiasmo era palpable. Cynthia observaba con expresión preocupada, mientras él permanecía visiblemente impactado por el fervor de Lilith. Y así, Cynthia y Lilith se unieron a él en su entrenamiento. Bajo la atenta mirada de Milk, comenzó el duro régimen, con la propia Milk demostrando su formidable poder al crear un profundo cráter con un solo golpe impactante, con su espada firmemente plantada en la tierra a su costado. El tiempo pasó volando mientras soportaban el estricto régimen diario de Milk Sanse. A pesar del paso de los días, los malentendidos entre él, Lemed y Cynthia seguían sin resolverse, pero continuaron superando el exigente entrenamiento. Finalmente llegó el día. Había llegado el momento de cruzarse, ya que Weiss, Lilith, Cynthia y Alan, junto con varios otros estudiantes, se reunieron en la gran entrada de la Academia de Magia Noblesse, listos para afrontar los exámenes de ingreso. La Gran Academia de Magia Noble se alzaba como un faro de conocimiento, su imponente arquitectura dominaba el paisaje. Reconocida como la institución educativa más prestigiosa, con el campus más grande del mundo, la academia se estaba preparando para organizar su examen de ingreso anual hoy, un evento al que todos los aspirantes a magos esperaban unirse. Mientras los estudiantes se reunían, un hombre corpulento y barbudo enfrentó agresivamente a un joven con gafas y le exigió saber por qué estaba mirando. El joven, asustado, intentó explicar que simplemente pensaba que era demasiado grande, negando estar mirando. El hombre corpulento, sin embargo, tomó esto como un insulto y su rostro se contrajo con furia mientras lo acusaba de burlarse de él. La ira del hombre corpulento aumentó, su mano levantó amenazadoramente mientras repetía la acusación, preguntando si el joven se estaba burlando de él. Sin que ellos lo supieran, un joven rubio vestido con un uniforme formal estaba observando el enfrentamiento desde la distancia, su expresión ilegible mientras se cortaba los puños. Momentos después, estalló una conmoción cuando el joven rubio, Weiss Fansen, se acercó a la entrada de la academia, rodeado por un séquito de hermosas mujeres y otros compañeros. Su llegada inmediatamente llamó la atención de los demás estudiantes, quienes susurraron entre ellos, reconociéndolo como el despreciable noble Weiss. Los alumnos seguían murmurando, impresionados por su audaz exhibición de llegar al examen rodeado de tanta belleza. Cuestionaron la identidad de la otra bella mujer que lo acompañaba, y luego confirmaron que la dama que lo acompañaba era efectivamente Cynthia Violeta, la principal heroína de este mundo, y su mientras los susurros se extendían, Bass volvió su mirada hacia el hombre corpulento que había acosado al estudiante antes. El hombre corpulento, que ahora reconocía a Weiss Fansen, el despreciable noble, jadeó de terror y su rostro palideció al darse cuenta de quién estaba frente a él. Abrumado por el miedo, el hombre corpulento inmediatamente cayó de rodillas, inclinándose profundamente y disculpándose profusamente, rogándote que no le hicieras daño. Weiss, con expresión fría, simplemente lo despidió, afirmando que no tenía intención de hacerle nada a alguien como él, y le ordenó desaparecer de su vista. Mientras el hombre corpulento se alejaba apresuradamente, Bass reflexionó internamente que a pesar del tiempo que había pasado desde su reencarnación, su infame reputación permanecía obstinadamente intacta. Consideró que habían pasado 2 años desde que inició su formación, y que tendría que ir cambiando poco a poco la imagen que la gente tenía de él, esforzándose por ser lo más amable posible. Estaba parado en la gran entrada de la Academia de Magia Noblesse, finalmente había llegado el día del examen de ingreso. Sus pensamientos eran claros, hoy debía derrotar a un hombre específico. Mientras reflexionaba, un joven de cabello oscuro se acercó ofreciéndole un agradecimiento algo confuso por haber sido salvado. El joven, con los ojos muy abiertos y sinceros, extendió su mano hacia Weiss. Soy Alan, declaró, presentándose con una sonrisa esperanzada. Allen luego le preguntó si era Weiss, a lo que Weiss simplemente asintió. Es un placer conocerte, Weiss, continuó Alan, con expresión sincera, mientras otros 2 compañeros, una mujer joven y un hombre joven con gafas, estaban cerca. Weiss miró hacia el cielo, con la mirada distante, y expresó una silenciosa esperanza de que ambos aprobaran el riguroso examen. Sus manos se acercaron, listas para un apretón de manos, un gesto de camaradería ante los desafíos que se avecinaban. Justo cuando sus manos estaban a punto de encontrarse, un distinguido miembro del personal de la academia tocó una campana, anunciando que el examen estaba por comenzar. La compañera de Alan, una mujer joven de cabello claro, se adelantó para agradecer a Weiss por ayudar a Alan. Allen luego se volvió hacia Weiss y le sugirió que ambos deberían prepararse para el examen.
La joven, Charlie Elias, se presentó como amiga de la infancia de Alan y reiteró su gratitud a Weiss por su ayuda. Weiss, sin embargo, estaba distraído por un sentimiento inquietante, un sentimiento extraño que no podía identificar. Mientras tanto, Charlie le preguntó a Alan sobre el paradero de Duke, señalando que él había seguido adelante mientras estaban atrapados en su situación anterior. En ese momento, una profunda vacilación se apoderó de Weiss, haciéndola dudar si debía estrechar la mano extendida de Alan. Alan también sintió una increíble incomodidad con solo hablar con Weiss, una sensación intrigante que lo dejó preguntándose por qué. Reflexionó que aunque su objetivo inmediato era derrotar a Weiss en el examen de ingreso, no albergaba ningún odio personal hacia él. Mientras continuaba la parte escrita del examen, consideró que después de los exámenes esperaba llevarse bien con Weiss, manteniendo cierta distancia. Mientras tanto, Weiss, en otra zona, sentía un malestar inexplicable. Su corazón estaba inquieto, consumido por un sentimiento que no podía contener. Un miembro del equipo de la academia anunció la siguiente fase, la prueba de combate. Explicó que los uniformes proporcionados eran viejos uniformes de estudiantes, diseñados para reducir el daño de ataques mágicos y físicos, e indicó a todos que se cambiaran. Alan, Charlie y Duke, ahora vestidos con sus uniformes de combate de la academia, estaban listos. Alan se ajustó el cuello, su expresión resuelta. Mientras se preparaban, los pensamientos internos de Alan cambiaron drásticamente. Se declaró a sí mismo, con ardiente intensidad, que quería destruir a Weiss. Su mirada recorrió a los otros estudiantes, su declaración interior se expandió, no solo a Weiss, sino a todos los presentes en la arena, cada uno de ellos. Una gota de sudor le corría por la cara y sus ojos ardían con una resolución intensa, casi maníaca. Al otro lado de la arena, Vice, también con su uniforme de combate, sintió la misma sensación inquietante. Murmuró para sí mismo, preguntándose qué le estaba pasando. Luego, un miembro del personal de la academia aclaró las reglas de la prueba de combate. El ganador sería aquel que obligara a su oponente a salir del área de combate o le hiciera rendirse. Otro miembro del personal, un hombre con el pelo puntiagudo, confirmó las reglas y añadió que intervendrían si la situación se volviera peligrosa. Luego preguntó si había alguna pregunta. El miembro del personal de pelo puntiagudo se quejó de que su uniforme era demasiado pequeño y olía un poco. El primer miembro del equipo, luciendo exasperado, estuvo de acuerdo en que su propio uniforme también era demasiado pequeño, pero que ya no podía hacer nada al respecto. Luego reprendió a los estudiantes, preguntándoles si realmente tenían 15 años, ante sus quejas de que los uniformes eran demasiado grandes. Alan, observando a Duke, lo animó y le dijo que aguantara. Explicó que si aprobaban recibirían nuevos uniformes hechos a medida. Así que todos comenzaré la prueba de inmediato. A medida que se acercaba la prueba de combate, otros estudiantes reflexionaban sobre la reputación de la academia. Un estudiante comentó la impresionante hazaña de proporcionar uniformes a todos los candidatos, mientras que otro expresó el sentimiento de pertenecer ya a la institución. Sin embargo, un tercer estudiante susurró una verdad más oscura: muchos de los que fracasan simplemente abandonan sus uniformes y desaparecen. Su compañera, una joven de cabello largo y claro, confirmó la dura realidad con una sonrisa siniestra, afirmando que la verdadera naturaleza de la academia era una existencia infernal, hecho que se hacía evidente para todos los que ingresaban. La Academia de Magia Noblece era conocida como la institución más desafiante del reino, un lugar donde aquellos considerados sin talento eran rápidamente expulsados y sus sueños destrozados antes de que pudieran echar raíces. Cuando los estudiantes entraron, el peso de la reputación de la academia recayó sobre ellos, especialmente sobre Weiss. Circulaban rumores de que las clases eran tan brutales que a menudo resultaban en muertes, explicando por qué muchos estudiantes que se marchaban dejaron sus uniformes, un testimonio silencioso de su fracaso o algo peor. Internamente reflexionó sobre la ironía de la relativa facilidad del examen de ingreso, y señaló que incluso el holgazán de la historia original había logrado ingresar, un hecho que parecía contradecir la temible reputación de la academia. De repente, un pensamiento pareció asaltarlo y su expresión cambió como si se hubiera dado cuenta de algo nuevo. Momentos después, el personal de la academia comenzó a llamar al siguiente grupo de examinados. El oficial anunció, a continuación, el examen número 909, Weiss Fansen, y también el examen número 907, Alan. Los nombres resonaron, atrayendo la atención de todos los presentes. Sus nombres resonaron, atrayendo sus miradas el uno al otro, sus expresiones serias e inquebrantables mientras se preparaban para el juicio inminente. Mientras los dos se preparaban, el clima cambió, lo que provocó una queja de uno de los otros miembros del equipo sobre la fuerte lluvia. Un miembro central del equipo, sin embargo, se mantuvo firme y ordenó a los que no participaban en el combate que se trasladaran a las gradas. A pesar de la lluvia torrencial, el juicio de combate estaba a punto de comenzar. Weiss y Alan estaban uno frente al otro en la arena empapada por la lluvia, con un solo miembro del personal del gimnasio colocado entre ellos, listo para oficiar mientras la multitud observaba desde las gradas cubiertas. Un miembro del personal de la academia observó cómo la arena de combate permanecía seca, en marcado contraste con la fuerte lluvia que caía justo más allá de su barrera mágica. Abajo, los estudiantes se reunieron en las gradas, murmurando mientras los dos combatientes tomaban sus posiciones. Mientras se preparaba,
Alan se volvió hacia su oponente y le expresó su sorpresa de que iba a ser su oponente en la batalla de práctica. Le deseó una buena pelea, mientras desde las gradas, una voz gritaba pidiéndole a Alan que no perdiera. Weiss, por su parte, permaneció en silencio, con expresión elegible mientras miraba a Alan. Sin embargo, otra voz de la multitud ofreció aliento, gritando, «Adelante, Lord Weiss». Con ambos combatientes en posición, un miembro del equipo levantó una mano y su voz cortó los murmullos de la multitud. «Muy bien, entonces comienza la batalla de práctica», declaró, y el aire crujió de anticipación. En el momento en que se dio la orden, la leña se precipitó hacia adelante con una velocidad sorprendente, su espada borrosa apuntaba directamente a Weiss. Se movió con tal ferocidad que Weismar logró esquivarlo, con los ojos muy abiertos por el shock ante el repentino y abrumador ataque. Allen continuó su implacable ataque, empujando a Weiss de regreso a la arena. La fuerza de sus golpes parecía imbuida de una energía oscura, un fenómeno conocido solo como la maldición sagrada. De repente, Alan gritó, un sonido gutural de dolor y sorpresa escapó de sus labios cuando una fuerza invisible lo golpeó violentamente. Su cuerpo se contrajo y sus ojos se abrieron de terror. En las gradas, los estudiantes, incluido Charlie Duke, jadearon de horror y sus rostros reflejaban absoluta incredulidad y miedo. Weiss vio cómo Alan colapsaba, agarrándose el pecho y gritando de agonía. Una sensación extraña e inquietante comenzó a invadirlo y se dio cuenta, con creciente inquietud, de que algo andaba terriblemente mal. Sintió un deseo abrumador e incontrolable de aplastar a Alan, un oscuro impulso que luchó por reprimir. Un hilo de sangre le corrió por la frente y se preguntó si estaría sangrando. El origen de esta aterradora sensación, reflexionó, era realmente increíble. Allen continuó gritando, sus lamentos resonaron por toda la arena, mientras los estudiantes en las gradas observaban en aterrorizado silencio, incapaces de comprender el caos que se estaba desarrollando. Los impulsos oscuros se intensificaron, una figura oscura y sonriente, la manifestación del yo interior de Weiss, emergió detrás de él, con los colmillos al descubierto. Allen continuó retorciéndose en agonía, sus gritos perforaron el aire, mientras los rostros horrorizados de los estudiantes, incluido Charlie Duke,